Abril de 1457. En un gran salón de banquetes en Valaquia, casi 200 mujeres nobles se sientan junto a sus esposos. Visten seda fina, brindan con vino y celebran la Pascua rodeadas de música y risas. Todo parece una fiesta. Pero al amanecer, nada de eso existirá. Antes de que salga el sol, sus maridos yacerán sin vida en el patio del palacio. Y ellas, hijas de linajes aristocráticos, mujeres que jamás habían tocado el suelo con las manos, serán obligadas a iniciar una marcha sin retorno hacia las montañas. Entre ellas estaba Boïse. Tenía 23 años y llevaba apenas 2 años de matrimonio. Sus manos solo conocían el peso ligero de una copa de vino. Nunca habían trabajado. Nunca habían sangrado. En menos de una semana, esas mismas manos quedarían destruidas, la piel abierta, las uñas arrancadas, los huesos marcados bajo la carne. Con ellas arrastraría piedras cuesta arriba para levantar una fortaleza destinada al hombre que había ordenado la muerte de su esposo. Trabajó hasta que la ropa se deshizo sobre su cuerpo. Hasta que no quedó nada que la cubriera. Hasta que ya no podía distinguir su propia sangre de la roca que cargaba. Boïse era una entre 200. La mayoría no sobrevivió a esa montaña. Y aquello, solo era el comienzo. Lo que Vlad Dracula hizo a las mujeres no fue un daño colateral de la guerra. Fue un método. Fue un mensaje. Fue el objetivo. Colocó a madres junto a sus hijas como advertencia. Castigó a esposas por errores mínimos. Convirtió los cuerpos femeninos en símbolos de terror tan extremos que incluso el sultán del Imperio Otomano, el conquistador de Constantinopla, prefirió dar media vuelta antes que avanzar. El cine te mostró a un vampiro seductor entre castillos. La historia real habla de un hombre que destruyó mujeres en plazas públicas. Esto no le ocurrió a Vlad. Le ocurrió a ellas. A las mujeres que la historia decidió que no debías conocer. La historia recuerda al monstruo. Olvida a las víctimas. Y eso es exactamente lo que estamos aquí para corregir. Ahora bien, ¿de dónde surgió todo esto? ¿Por qué ellas? Durante 6 años, Vlad vivió como rehén en el Imperio Otomano siendo apenas un niño. Observó, aprendió y entendió algo esencial: el miedo era una herramienta. Los cuerpos, un lenguaje. Y la forma más rápida de quebrar una sociedad era quebrar a sus mujeres. Cuando regresó a Valaquia, nada quedaba de su pasado. Su padre había muerto. Su hermano mayor había sido traicionado, torturado y enterrado vivo por los mismos nobles en quienes confiaban. El niño que se fue no volvió. En su lugar regresó un hombre convencido de que controlar a las mujeres era controlar el poder, y castigarlas era enviar mensajes imposibles de ignorar. Y así lo hizo. Comenzó con las esposas de quienes destruyeron a su familia. Domingo de Pascua, 1457. Las familias nobles de Valaquia se reúnen en el palacio de Vlad. Los boyardos lucen sus mejores vestimentas. Sus esposas brillan con joyas. El salón se llena de risas y conversaciones. Creen que están allí para celebrar. Se equivocan. En medio del banquete, Vlad se levanta y formula una sola pregunta. ¿Cuántos príncipes han visto gobernar a lo largo de sus vidas? Risas nerviosas. Incluso el más joven ha presenciado el ascenso y caída de varios gobernantes. El más anciano ha visto decenas. Todos traicionados. Todos reemplazados. Vlad asiente despacio. Ese, dice, es el problema. Las puertas se cierran de golpe. Los guardias entran. En cuestión de minutos, los boyardos mayores son arrastrados al patio. Los gritos atraviesan los muros de piedra. Boïse escucha a su suegro suplicar. Luego, silencio. Para los más jóvenes y sus familias, Vlad tiene otros planes. Aún vestidas con sus ropas de Pascua, las esposas y las hijas son encadenadas entre sí. El hierro se cierra sobre las muñecas de Boïse con tanta fuerza que le corta la piel. Tropieza. Cae. La mujer a su lado la ayuda a levantarse. Antes de partir, Vlad las obliga a mirar. Sus esposos, alzados en el patio. Algunos dejan de respirar rápido. Otros tardan más. Boïse encuentra a su marido entre los cuerpos.
Aún vive. Aún pronuncia su nombre. No puede acercarse. No puede apartar la mirada. Entonces comienza la marcha. 50 kilómetros hacia el norte. Bosques, barro, lluvia. Sin comida. Sin descanso. Mujeres que siempre viajaron en carruajes ahora caminan descalzas sobre piedra. Algunas caen el primer día. Los guardias no se detienen. Las arrastran. Cuando eso se vuelve lento, las abandonan. El resto lo hace la naturaleza. Al llegar finalmente a las ruinas del castillo de Poenari, Vlad las espera. Reconstruirán esta fortaleza con sus propias manos. Según la crónica Cantacuzino, trabajaron durante meses. La seda fue lo primero en desaparecer. Luego todo lo demás. 200 mujeres nobles, expuestas al sol y al frío, cargando piedras montaña arriba sin protección alguna. Las manos de Boise se abrieron al tercer día. A la segunda semana, ya no la sentía. Una condesa, que jamás había levantado algo más pesado que un bordado, cayó por el acantilado el día 12. Nadie podía detenerse. Nadie podía mirar. Dormían sobre piedra desnuda. Sin refugio. Apretadas unas contra otras para no morir de frío. Algunas no despertaban. Sus cuerpos eran apartados y el trabajo continuaba. Comían restos. Bebían agua estancada. Mujeres que antes tenían sirvientes ahora luchaban por un charco de lluvia. Muchas murieron por agotamiento. Otras por caídas. Algunas simplemente se sentaron y no se movieron más. Las pocas que intentaron huir fueron capturadas y castigadas frente a las demás. Un recordatorio claro, escapar no era una opción. Vlad observaba desde lo alto. Cuando el castillo quedó terminado, solo unas pocas mujeres seguían con vida. Fueron obligadas a servir en la fortaleza que ellas mismas habían levantado. Sin títulos. Sin familia. Sin pasado. Pero lo más terrible es esto. Poenari no fue castigo. No fue justicia. Fue espectáculo. Vlad quería que cada familia noble de Valaquia supiera exactamente qué les ocurría a las mujeres de sus enemigos. Vlad quería que las esposas miraran a sus maridos y pensaran una sola cosa. Si él pierde el favor del príncipe, ¿seré yo la siguiente? Las mujeres nobles de Poenari no fueron solo víctimas. Fueron una advertencia cuidadosamente calculada. Y el mensaje fue entendido. Pero Vlad no se detuvo ahí. Construir un castillo fue el castigo reservado para las esposas de los traidores. Para las mujeres comunes, las reglas eran todavía más aterradoras. Si eras mujer en Valaquia entre 1456 y 1462, no vivías con miedo a la guerra ni a las enfermedades. Vivías con miedo a algo mucho más simple, ser vista. Vlad estaba convencido de que las mujeres eran el cimiento de la sociedad. Y si una esposa fallaba a su marido, ese cimiento se agrietaba. Las grietas, creía él, debían cerrarse con terror. Los panfletos alemanes de la época cuentan una historia. Un campesino caminaba por un pueblo con una camisa demasiado corta. Sus piernas quedaban al descubierto. En cualquier otro lugar habría sido solo vergüenza. En la Valaquia de Vlad, era una prueba. Vlad lo detuvo en el camino. ¿Tienes esposa? Sí, respondió el hombre. Tráela. Ella llegó poco después. Se llamaba Elinka. Tenía manos fuertes, de trabajo duro. Seguramente había pasado su vida cultivando, cocinando, limpiando, cuidando niños y cosiendo cuando quedaba algo de tiempo, si es que quedaba. Vlad la observó sin emoción, como quien evalúa un animal. ¿Por qué tu marido camina vestido como un mendigo? ¿No hay lino en tu casa? ¿O acaso tus manos no sirven? Ella intentó explicarse. Los hijos necesitaban atención. El campo exigía trabajo. El tiempo nunca alcanzaba. La respuesta de Vlad fue inmediata. Lo que le hicieron duró horas. Todo el pueblo fue obligado a mirar. Cuando terminó, lo que quedaba de Elinka fue alzado en la plaza del pueblo y dejado allí durante días. Nadie necesitó una explicación. Después, Vlad buscó otra mujer para el campesino viudo.
La miró fijamente y habló despacio, asegurándose de que todos escucharan. Asegúrate de que su camisa sea más larga, o compartirás su destino. Así funcionaba la ley en la Valaquia de Vlad. No escrita en libros. Escrita en cuerpos. Las esposas acusadas de infidelidad eran castigadas frente a sus familias. Los maridos eran obligados a presenciarlo. Las viudas que se volvían a casar demasiado pronto sufrían el mismo destino, con sus cuerpos exhibidos en cruces de caminos. Las mujeres que no cumplían los estándares del príncipe enfrentaban castigos que incluso las crónicas se negaron a describir con detalle. Un relato menciona a una mujer acusada de traicionar a su esposo. Vlad ordenó llevarla a la plaza. El castigo duró horas. La multitud fue obligada a observar. Al final, lo que quedaba de ella fue elevado como advertencia. El mensaje era claro y absoluto. Tu cuerpo no te pertenece. Pertenece a tu esposo, a tu familia y al príncipe. Falla a cualquiera de ellos y el castigo será inimaginable. Las mujeres dejaron de salir de sus casas si no era estrictamente necesario. Las esposas revisaban obsesivamente la ropa de sus maridos, aterradas por un dobladillo corto o un hilo suelto. Las madres enseñaban a sus hijas una sola regla para sobrevivir: no llames la atención. Esto no fue el reinado de un vampiro. Fue el dominio de un hombre que entendió que la forma más rápida de controlar a una población era sembrar terror entre sus mujeres. ¿Fue Vlad producto de su época, o algo mucho peor? Antes de responder, hay que ver lo que hizo con las mujeres de sus enemigos. Invierno de 1462. Vlad había destruido a los boyardos. Su propio pueblo vivía paralizado por el miedo. Entonces giró su mirada hacia el sur, en dirección al Imperio Otomano. No era una guerra de conquista. Vlad no tenía un ejército para eso. Era una guerra de mensajes. Y esos mensajes serían escritos en los cuerpos de inocentes. Cruzó el Danubio con sus tropas y avanzó por territorio otomano, aldea tras aldea. Lo que dejaba atrás no eran ejércitos derrotados. Era silencio. En una carta enviada al rey Matías de Hungría el 11 de febrero de 1462, Vlad escribió con frialdad matemática. 23. 884 turcos y búlgaros eliminados, sin contar a los que fueron destruidos en sus casas o cuyos restos no pudieron presentarse. Familias enteras. Nadie fue perdonado. Pero eso solo fue el inicio. Los sobrevivientes fueron reunidos para algo especial. Imagina una aldea búlgara a orillas del Danubio. El ataque ha terminado. Los hombres que resistieron ya no están. En la plaza quedan mujeres, niños y ancianos. Esperan esclavitud. Eso es lo normal en una conquista. La esclavitud habría sido misericordia. Pero entonces aparecen las estacas. Una madre aprieta a su hija contra el pecho. Los soldados las toman, y no las separan. Vlad quiere que mueran juntas. Quiere que las madres vean. Quiere que las hijas escuchen. Las estacas no son afiladas. Son redondeadas, cubiertas de aceite. Diseñadas no para terminar rápido, sino para prolongar el sufrimiento durante horas, a veces días. La madre ve a su hija elevarse. Escucha sonidos que la acompañarán hasta su propio final, que llega poco después, en la estaca colocada a su lado. Cuando exploradores otomanos llegaron días más tarde, encontraron lo que un cronista describió como un bosque. Cuerpos ordenados por altura. Las estacas más altas sostenían a los cautivos más importantes. Las familias permanecían juntas. Ese era el mensaje. Algunos seguían con vida, moviéndose lentamente con el viento. Y eso era solo una aldea. Vlad repitió esto a lo largo de todo el Danubio. Decenas de pueblos. Miles de cuerpos. Se decía que el río quedó marcado durante kilómetros. Para junio de 1462, el sultán Mehmed había visto suficiente. Reunió al ejército más grande del mundo, 100.000 hombres. Y marchó hacia Valaquia para poner fin a Vlad. Pero Vlad llevaba toda su vida preparándose para ese momento. A las afueras de Trgovite, el ejército otomano se detuvo. Los soldados del frente comenzaron a gritar. Algunos huyeron. Otros cayeron de rodillas.
El sultán avanzó para ver qué había quebrado a su ejército. Ante él se extendía un campo de casi 1 kilómetro de largo. Y en ese campo, sobre estacas de distintas alturas, se alzaban unos 20.000 cuerpos. Familias enteras juntas. El historiador bizantino Laónico Calcocóndilas estaba allí. Escribió que había grandes estacas en las que estaban elevados hombres, mujeres y niños. Un espectáculo que dejó sin palabras incluso al sultán. Ahora imagina ser una de esas mujeres. Aún con vida. Sintiendo como el cuerpo cede lentamente. Viendo llegar al ejército más poderoso del mundo. Y entendiendo que ni siquiera ellos pueden salvarte. Su muerte no era algo que debiera llorarse. Era algo que debía leerse. Algunos cuerpos llevaban allí semanas, irreconocibles. Otros eran recientes. Unos pocos seguían con vida, moviéndose apenas bajo el sol del verano. El olor llegó antes que la visión. El ejército otomano lo sintió antes de ver el campo. Soldados que habían tomado ciudades enteras no pudieron soportarlo. Vomitaron. Se apartaron. Bajaron la mirada. Y entonces avanzó Mehmed. El hombre que había tomado Constantinopla. El gobernante que había puesto fin a un imperio milenario. Alguien que había visto más muerte que casi cualquier otro rey de su tiempo. Miró el campo cubierto de cuerpos. Y tomó una decisión. Ordenó la retirada. Según escribió Laónico Calcocóndilas, el sultán dijo que no era posible arrebatarle el país a un hombre capaz de hacer cosas tan extremas con su propio pueblo. No fue admiración. Fue rendición, envuelta en palabras diplomáticas. Vlad había ganado. Y el precio de esa victoria se pagó con los cuerpos de madres y de hijas. El sultán se fue. Las mujeres permanecieron en las estacas. Vlad triunfó. Pero aún queda una mujer en esta historia. La más cercana a él. Y la que tuvo el final más oscuro de todos. No conocemos su nombre. La historia solo la recuerda como la primera esposa de Vlad. Primavera de 1462. Los otomanos se han retirado, pero el peligro no ha terminado. El hermano de Vlad, Radu, avanza con un nuevo ejército hacia el castillo de Poenari. El mismo castillo levantado 5 años antes por manos femeninas destrozadas. Ella está de pie sobre las murallas. Debajo, el río Arge golpea las rocas con violencia. Detrás, la fortaleza construida sobre los huesos de mujeres. Frente a ella, un ejército con estandartes otomanos. Sabe lo que ocurre con las mujeres capturadas. La esclavitud. La pérdida total de dignidad. Pero también sabe quién es su esposo. Ha vivido en su mundo. Ha visto las estacas. Ha escuchado los gritos. Ha caminado por pasillos levantados por mujeres que murieron cargando piedra tras piedra. Está atrapada entre dos horrores. Según la leyenda local, se volvió hacia sus sirvientes y pronunció 7 palabras. Prefiero alimentar a los peces del Arge que ser prisionera. Y saltó. Su cuerpo cayó cientos de metros. El río la absorbió sin dejar rastro. Hoy, ese río todavía se llama Raúl Doamney. El río de la dama. Vlad escapó por un pasaje secreto. Pasó 12 años prisionero en Hungría. Se volvió a casar. Y murió en batalla en 1476. Su cabeza fue enviada a Constantinopla y exhibida en una estaca. El hombre que gobernó con estacas murió por una. Pero su esposa ya había escapado. De la única forma posible. Boise, construyendo un castillo hasta que sus manos quedaron en huesos. El Inca, destruida por una camisa demasiado corta. Miles de madres sin nombre, alzadas junto a sus hijas. Y una esposa sin nombre que eligió un río antes que 2 versiones del mismo infierno. Estas fueron las mujeres del reinado de Vlad de Culea. No seducidas. No romantizadas. No convertidas en leyenda. Destruidas. Hollywood necesitaba un monstruo atractivo. Uno con capas, castillos y una oscuridad emocionante, no incómoda. Un villano que pudiera gustar en secreto. La historia real no ofreció nada de eso. Ofreció estacas. Silencio.
Y cuerpos usados como pergaminos para mensajes escritos con dolor. Y aquí está la verdad incómoda que la historia rara vez quiere enseñar. Funcionó. Durante 6 años, un reino más pequeño que muchas ciudades modernas contuvo al imperio más poderoso del mundo. No con diplomacia. No con genialidad militar. Con una crueldad tan extrema, tan teatral y tan dirigida contra mujeres y familias. Que ni siquiera el sultán pudo soportarla. Vlad demostró algo oscuro sobre el poder. Que existe un nivel de horror tan absoluto que se convierte en fuerza. Que la forma más rápida de quebrar a un enemigo es destruir a las mujeres que ama. La pregunta no es si Vlad fue malvado. La historia está llena de hombres que mataron más. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué lo convertimos en una figura romántica? ¿Por qué le dimos colmillos, capa y velas? ¿Por qué lo hicimos seductor en lugar de aterrador? ¿Y por qué olvidamos los nombres de las mujeres que destruyó? Porque eso es lo que hacemos. Recordamos a los monstruos. Construimos leyendas a su alrededor. Hacemos libros, películas y camisetas con sus rostros. Y las víctimas se convierten en ruido de fondo. Boise merece ser recordada. Su sufrimiento levantó muros que hoy los turistas fotografían. El Inca también. Las madres del Danubio también. Y la esposa sin nombre que eligió el agua antes que un mundo donde las mujeres no tenían elección. Ellas no eligieron esta historia. Pero fueron obligadas a convertirse en advertencias. Y lo mínimo que podemos hacer es no olvidarlas. Hoy, los turistas suben los 480 escalones hasta el castillo de Poenari. Se toman fotos. Compran camisetas de Drácula. Escriben sobre vampiros en Transilvania. No saben que están de pie sobre una fosa común. Cada escalón pisa el dolor de alguien. Cada sonrisa se toma donde hubo gritos. Cada foto es tomada sobre la historia de una mujer que no pudo elegir. Hollywood te dio romance. La historia te dio silencio. Ahora conoces la diferencia. Después de escuchar esta historia, dime algo con total honestidad. ¿Crees que convertir a Vlad en un icono romántico fue una forma de borrar a sus víctimas? ¿Recordamos a los monstruos porque es más cómodo que recordar a quienes destruyeron? Quiero leerte. Escribe tu opinión en los comentarios.